Qué gusto tenerte aquí. Vamos a ver un mensaje que inició la vez pasada. Escucha, el de hoy será completo en sí mismo. Hablamos de confiar en Dios en medio de la agitación política. Siempre hay cosas pasando políticamente y con el gobierno que a muchos no les gustan. A veces no las aceptan por muy buenas razones. Podemos confiar en Dios sea lo que sea que esté sucediendo. Tendrás algo de este mensaje. Si tienes una Biblia, tómala. Vamos a la palabra juntos. Previamente, en Respuestas con Bayless Conley. Daniel no quiso ceder. El famoso escultor Dannecker, un alemán, había hecho varias diosas griegas y algunas piezas muy sensuales por las que se hizo famoso. Luego decidió que iba a esculpir el rostro de Cristo. Tuvo que empezar 3 veces y tirarlo todo. Finalmente, después de 8 años, terminó la escultura del rostro de Cristo y decía que cuando la gente lo veía por primera vez lloraba y sollozaba. Napoleón oyó de su trabajo y le dijo: ven a París y haz una estatua de Venus para ponerla en el Louvre. Dannecker básicamente dijo: después de ver el rostro de Cristo tanto tiempo, ¿cómo podría dedicar mi atención a una diosa pagana? Esa es la historia, ¿no? Después de ver el rostro de Cristo y sentarte a su mesa, notas que todo lo que el mundo tiene para ofrecerte, amigo, es escombro e imitaciones baratas. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Primera de Pedro 5, versículo 8, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. Sean leones de carencia que amenazan con devorar tus finanzas, sean leones de enfermedad que amenazan con devorar tu salud, sean leones de conflicto que amenazan con destruir tu hogar feliz. Cualquier cosa que pueda hacer, resiste firme en la fe, amigo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Resiste con la palabra. La Escritura en Efesios 6 dice que no luchamos con carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, etcétera, etcétera. Habla de oponerse a las estrategias del diablo. Una de las cosas ahí dice: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el idioma griego, en el Nuevo Testamento hay dos palabras básicas que se usan para nuestra traducción de palabra en el griego. Una es logos, eso significa los escritos colectivos de Dios, solo la palabra de Dios, pero hay otra palabra que es mucho más rara y es la palabra griega rema. Rema literalmente significa la palabra hablada. Es la palabra de Dios cuando se habla audiblemente, y esa es la palabra en Efesios 6, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra del Dios audible. Necesitas poner la palabra en tu corazón y luego ponerla en tus labios y se vuelve una espada, se vuelve un arma ofensiva en tu vida. Piensa en Cristo. Está en el huerto de Getsemaní, no en el jardín de Getsemaní. Está en el desierto siendo tentado por el diablo. Satanás dice: oye, si eres el Hijo de Dios. Y es interesante porque la última cosa que Dios dijo cuando Jesús fue bautizado, una voz en el cielo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús va al desierto. Lo primero que el diablo hace es desafiar lo que Dios dijo. El diablo siempre hace eso. Lo que Dios te prometa, el diablo viene y dice: sí. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan pan. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de la boca de Dios. Jesús puso las Escrituras en su boca. ¿Qué fue eso? La espada del Espíritu. En todas las tentaciones que tuvo, Jesús respondió en voz alta, poniendo la palabra de Dios en su boca. Escuchen, si tienen una aventura con su Biblia, pónganla en su corazón y luego déjenla suelta en sus labios. Ella cambiará su vida, cambiará su mundo. Hay poder en la palabra de Dios. Pueden confiar en Él.
Leí una historia hace algún tiempo. A la Comisión de Parques le dijeron que tenían que quitar un montón de árboles a lo largo de esa carretera porque iban a ensanchar la carretera. Un gran trabajo. Alguien obtuvo el contrato y fueron a esta sección. El capataz notó que había un nido de petirrojos con una mamá anidando y un tipo de compasión inusual se apoderó de él. Él no era así. Le dijo a su equipo: dejen ese árbol así. Volveremos luego. Todos creyeron que era raro, pero lo hicieron. Volvieron luego y ahora había muchas pequeñas crías ahí. Mamá petirrojo alimentaba a sus bebés. El capataz de nuevo de la nada dijo: amigos, dejen ese árbol para el final. Los trabajadores pensaron que era extraño, pero lo hicieron. Finalmente, cuando volvieron, mamá y los bebés se habían ido. El nido estaba vacío. Dijo: bueno, derriba el árbol. Uno de los obreros subió a quitar el nido. Dijo que en el fondo del nido algo le llamó la atención. Era una cartulina, un papel que entretejió en el nido la madre petirrojo. Lo sacó, le limpió el barro y era una tarjeta de la iglesia. Estas eran las únicas palabras escritas: confiamos en el Señor nuestro Dios. Amigo, eres más valioso para Dios que un pájaro. Él te protegerá si pones tu confianza en Él. La cuarta cosa que vemos de Daniel, y esto es importante, sabía que al final Dios gobierna en el reino de los hombres. Interpretó un par de sueños para Nabucodonosor. En el segundo, cuando Nabucodonosor le contó el sueño, Daniel dijo: oiga, señor, espero que la interpretación de este sueño caiga en otro y no en usted. Dijo: este es mi consejo, debe romper sus pecados, no vivir malvadamente y honrar a Dios. Pero Nabucodonosor no lo escuchó. La interpretación del sueño era la siguiente: por tu pecado, por tu orgullo, vas a enloquecer. Por 7 años vivirás como una bestia salvaje. Te echarán al desierto y vivirás como una bestia salvaje por 7 años, hasta que sepas que Dios gobierna en el reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere. El rey no se arrepintió. De hecho, contemplaba a Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pensaba: mira todo lo que he hecho. Soy el gobernante número 1 del mundo. En ese momento, un vigilante, un ángel, habló y perdió la cabeza. Descubrió que Dios gobierna en el reino de los hombres. Anteriormente, Dios le mostró a Daniel que habría una serie de imperios venideros que gobernarían y luego desaparecerían. Al final, Dios establecería su reino en este mundo y sería un reino eterno. Dios sabía que Dios tenía un plan y creía que se cumpliría sin importar lo que pasara. Dios todavía tiene un plan, amigo, y se cumplirá. Se cumplirá. Ahora no estoy abogando por una actitud del tipo lo que será, será. Creo que los creyentes deben votar, deben orar y debemos salir y hacer todo lo que debemos cívicamente para tener líderes piadosos en posiciones de autoridad en nuestras comunidades, en nuestra nación. Pero les digo, sin importar quién esté en el poder, sin importar qué partido tenga la mayoría, no temeré, porque al final Dios va a hacer lo que quiera. Sus planes no pueden ser frustrados. Bueno, les daré otra. A algunos les va a encantar esto, a otras personas no les va a gustar mucho. Número 5. Daniel se mantuvo estable en tiempos inestables porque era fiel y tenía un espíritu excelente. Era fiel y tenía un espíritu excelente. Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel era superior a estos gobernadores y sátrapas porque había un espíritu superior en él. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en cuanto al reino, mas no podían hallar ocasión o falta porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El libro de Proverbios dice: el hombre fiel abundará en bendiciones. Dios recompensa la fidelidad y no se basa en la economía, no se basa en el gobierno, no se basa en los amigos que tenemos. El poseedor del cielo y la tierra sabe cuidar de sus hijos fieles. Él cuidó de Daniel y Daniel, al igual que Daniel, Dios puede cuidar de nosotros, no importa quién esté en el poder. A través de 12 administraciones, Daniel fue bendecido, sirvió a Dios y cumplió su propósito en la vida, y sus necesidades fueron satisfechas, no importaba qué pasaba alrededor. Dios puede hacerlo con nosotros. ¿Sabes? Todos entendemos que Daniel era fiel en los asuntos espirituales, en la oración, en el servicio a Dios y en la devoción. Pero cuando las Escrituras hablan de la fidelidad de Daniel, hablan de su fidelidad a los hombres. Fue en relación con su trabajo en el reino de Babilonia. Tendemos a segmentar y compartimentar nuestras vidas con lo espiritual, y luego está lo natural. Tengo mi vida de iglesia y mi vida normal. Dios no lo ve así, es solo nuestra vida. No traza una línea divisoria entre lo sagrado y lo secular. Dios está tan interesado en que seamos fieles fuera de la iglesia como está interesado en que seamos fieles en nuestra compañía dentro de estas paredes. Dios acentuó la fidelidad de Daniel en el trabajo para nosotros como para él. Tenía que ver y tiene que ver con cumplir tu palabra. Hacer nuestros deberes de manera oportuna y competente, que las cosas confidenciales sigan confidenciales y que seamos leales y honrados. Esto nos lleva al punto relacionado, la otra cara de la moneda. Daniel tenía un espíritu de excelencia, tenía un espíritu excelente. Eso literalmente habla de su forma de vida. Habla de su actitud. La palabra excelente proviene de la palabra excel, y la vemos aquí, literalmente significa ir más allá, hacer un trabajo superior y hacer más de lo necesario. Daniel sobresalía en todo lo que hacía, era su manera de vida, no se conformaba con la mediocridad en nada. Fue más allá del statu quo e hizo un trabajo superior en todo lo que hizo. Algunos cristianos, por el contrario, son bastante mediocres. Son trabajadores mediocres, no porque deban serlo, eligen serlo. Son vigilantes del reloj. Cuando están en su trabajo, solo hacen lo suficiente para pasarla. Amigos, debemos tener un espíritu excelente. Creo que deben despedir a los flojos. Sí. Estás robando a la persona para la que trabajas. Te pagan por 8 horas o las horas que sea y pasas media hora extra comiendo, llegas tarde, te vas temprano, estás viendo redes sociales y haciendo todo tipo de cosas en el tiempo que tu jefe paga. Deberían despedirte. Eso no es excelencia, ese no es el camino de Dios, no representa a Cristo. Debemos tener un espíritu excelente y ser fieles cuando se trata de trabajar. Debes ser el mejor trabajador en tu trabajo. Debes tener la mejor actitud e ir más allá de lo que se requiere en todo lo que haces. Debes ser el primero en llegar, el último en irse, tener una gran actitud, y donde quiera que trabajes debes hacerlo prosperar. Deberías hablar bien de ellos. La Escritura dice: hagas lo que hagas, debes trabajar como para el Señor. Si preparo un documento, debo prepararlo como si Cristo fuera a leerlo. Si vendo zapatos, debo venderlos como si Cristo los fuera a usar. Si doy una clase, debo enseñarla como si Cristo estuviera en el salón. Cualquier cosa que haga, debo hacerla como para el Señor, hacerla con excelencia. Si limpio una casa, debo limpiar esa casa como si Jesús fuera a dormir en la cama o como si fuera a vivir ahí. Debemos tener un espíritu excelente. Y por eso Daniel prosperó. Si tenemos ese tipo de espíritu, de actitud y de perspectiva, es probable que si llegan tiempos difíciles, si vienen tiempos económicos difíciles, tú todavía tendrás un trabajo. Pasarán por encima de todos los perezosos que dan excusas para llegar a ti. Porque las personas descubren muy rápido qué tipo de trabajador y qué tipo de empleado eres.
Oh, estoy a punto de decir algo que lamentaré. Muy bien, tengo que seguir. Algunas personas dicen, dilo, dilo. Dejaré volar su imaginación. Número 6. Daniel estudió y obedeció la palabra de Dios. Él era un estudiante de la palabra y actuó acorde a ella. Esto es muy importante. En Daniel capítulo 9 es durante el reinado de Darío, el Medo. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estaba estudiando los rollos de Jeremías y se dio cuenta de que Dios había dicho en Jeremías: mi pueblo va a ir al cautiverio en Babilonia por 70 años. Él leyó eso. Lo primero que hizo fue orar. Se metió del todo en su oración. Cilicio, cenizas y ayuno. No fue una oración a medias. ¿Por qué? Leamos lo que Daniel leyó. Estas son las palabras que Daniel leyó en la lejana Babilonia después de que habían pasado 70 años de exilio. Jeremías 29, versículo 10. Daniel leyó lo que leemos. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón, y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Era una promesa con una condición. La mayoría de las promesas de Dios tienen condiciones. No se producen automáticamente, tienes que aferrarte a ellas por fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 con respecto a algunos de los héroes y heroínas de la fe: por fe recibieron las promesas. Daniel está leyendo el rollo de Jeremías y él dice: ¿qué? ¿70 años? Han pasado 70 años. Pero Dios dice: tienes que buscarme con todo tu corazón. Entonces yo vendré. Y luego te traeré de vuelta a esta tierra. ¿Y qué hace Daniel? Inmediatamente actúa en la palabra de Dios. Inmediatamente comienza a orar. Ceniza, silicio, arrepentimiento. Y si tuviéramos tiempo leeríamos la oración de Daniel. Se puso rostro en tierra, oró, intercedió por la nación y buscó el rostro de Dios. Dios cumplió su promesa y los trajo de vuelta a la tierra de Israel. Porque Daniel estudió y actuó acorde a la palabra de Dios. Jesús dijo: cualquiera que oiga mis palabras y las haga es parecido a un hombre que construyó su casa sobre una roca, y cuando llegó la lluvia, las inundaciones subieron y sopló el viento, la casa no se movió porque estaba sobre la roca. La imagen de la estabilidad, la imagen de la permanencia, de la fuerza. Que soplen los vientos de adversidad política. La economía puede subir, la economía puede bajar, pero saben, si escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, permaneceremos estables en tiempos inestables. Dios aún es Dios, responde a la fe y recompensa la fidelidad. Quiero decirles que si no lo conocen, pueden. La buena noticia del Evangelio es que cuando no podíamos alcanzar a Dios, Él se acercó a nosotros. El mundo entero había pecado y, siendo Dios un Dios de santidad, no hay manera de que Él pueda unirse a la humanidad pecaminosa y violar así su naturaleza justa. Dios no solo es santo, Él también es un Dios de amor. Debido a su santidad, Él no podía ignorar nuestros pecados.
pero debido a su amor, Él no nos ignoraría. Él envió a su propio Hijo, nacido de una virgen, que vivió sin pecado. Mostró a las masas cómo era Dios y que no era lejano, no era distante y que echa un vistazo a este mundo que creó con un ojo clínico, frío. Él está cerca. Jesús lo llamó Padre. Nadie había oído un lenguaje así. Hijo, su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Ni un ave cae a tierra sin que su Padre Celestial lo vea. Tú vales más que muchas aves para Dios. Jesús dijo, tiene contados todos tus cabellos. Las personas nunca habían oído algo así. ¿Qué clase de Dios es este que lo llama Padre? Dice que le importamos. Jesús fue tomado por mano celosa, sometido a un juicio falso, y fue crucificado. El inocente Hijo de Dios colgó de esa cruz. El cielo se oscureció y de repente exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre le dio la espalda a su Hijo. Habían tenido compañerismo ininterrumpido desde la eternidad pasada. Dios cargó el pecado del mundo sobre Jesús. El castigo, el juicio y la ira de Dios contra nuestros pecados cayeron sobre Jesús. Él murió bajo el peso de nuestros pecados. Después de 3 días y 3 noches, las exigencias de la justicia eterna de Dios fueron satisfechas y Jesús resucitó de los muertos. La Biblia dice que si crees en eso, y si lo invitas a tu vida como tu Señor, si sometes tu corazón a Él, Dios te lleva a una relación que las Escrituras llaman salvación. No habla de ceremonias vacías, no habla de rituales, no habla de una lista interminable de cosas que ya no puedes hacer. Se trata de andar y hablar con tu Creador. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, internamente siente y percibe que algo falta. Toda mi vida, desde que era pequeño, estaba buscando a Dios y no lo sabía. Mi madre me dijo, cuando tenías 4 años pensé que te volverías sacerdote, porque me hacías muchas preguntas sobre Dios y yo no tenía las respuestas. Me involucré en un estilo de vida de abuso de sustancias y alcoholismo por muchos años, pero en realidad una de las raíces es que buscaba la verdad. Fue por frustración. Terminé en una misión callejera. Después de que un niño de 12 años me hablara de Jesús, nunca había oído el Evangelio, no sabía que estaba vivo. Y esa noche, en esa misión, hace tantos años, le entregué mi vida a Jesús. Me pusieron las manos y oraron por mí, no sabía lo que hacían. Y desde ese día hasta hoy, nunca he tenido otra droga ilegal en mi cuerpo. Ni una, ni una. Tal vez te identifiques con una historia como la mía. Siempre digo esto, mi esposa Janet está aquí en primera fila. Hemos estado casados por 42 años. 42 años, ok. No falta mucho, así que casi tenemos 43, ¿no? Sí. Tendré que hacer algo especial. Ella es muy diferente a mí. Nuestros pasados son diferentes. Era granjera del Medio Oeste. Ella nunca ha fumado un cigarrillo en su vida. Vaya, fumé mi primer cigarrillo como a los 10. Y ella es diferente. Era la consentida de la maestra, la estudiante que todos odian en la escuela, pero un día se dio cuenta de que estaba tan perdida como alguien como yo y que necesitaba un salvador. No importa lo malo que haya sido, lo bueno que intente ser, no podemos merecer este regalo de la salvación. Es solo por la gracia de Dios. Quiero guiarlos en una oración sencilla a los que están aquí. Eso es todo lo que puedo hacer. Puedo darte las palabras. No significarán nada si solo las dices, pero sí, atas tu corazón a ellas y eres sincero y las hablas a Dios, te cambiarán. Uno de mis queridos amigos era adicto a la heroína. Alguien lo subió en un avión para ir a Teen Challenge, creo que era en Nueva York.
Iba atrás, ni siquiera sabía por qué iba. Había consumido heroína por años. Y era el único nuevo ahí. Él dijo que el líder tenía un estudio bíblico. Dijo, ahora hay una persona aquí que necesita aceptar a Cristo y después cenaremos. Dijo que los chicos de al lado lo golpeaban diciendo, anda, sube ahí, tenemos hambre. Era el único nuevo. El predicador siguió por 10 minutos. Hay un chico aquí. Los que estaban a su lado se pusieron violentos, pisaban sus pies, lo golpeaban diciéndole, vamos, sube ahí, tenemos hambre. Finalmente subió solo porque lo acosaban, pero dijo que entre levantarse de su asiento y acercarse al frente y arrodillarse, dijo Bayless, me puse serio. En 20 pasos me puse serio. Le pedí a Cristo que entrara en mi vida, se hizo misionero. Él y su esposa son misioneros que cambiaron el mundo. Puedes ponerte serio en un segundo. Si te ayuda, inclina la cabeza, cierra los ojos, solo si quieres. Creo que es muy útil a veces. Habla estas palabras a Dios. Di, Dios, vengo a ti. Yo te creo. Creo que Jesús es tu Hijo. Que Él vino a este mundo y murió en la cruz para pagar por mis pecados. Jesús, gracias por amarme y por no dejarme fuera. Pongo mi confianza en ti, porque creo que has sido resucitado de los muertos. En este momento, de la mejor manera que sé, muero a mis derechos de vida independiente. Te llamo Señor. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. A partir de este momento, te seguiré. Amén. Amén. Espero que hayas repetido esa oración conmigo. Si lo hiciste y con un corazón sincero, Dios te escuchó. Y ahora le perteneces a Él. Eres parte de su familia. Nos encantaría saber de ti. Si no tienes una buena iglesia que conozcas en tu área, tal vez podamos ayudarte a hallar una. No sé, estamos conectados a muchas iglesias en muchos lugares, pero necesitas saber que el Señor nunca te dejará. Él nunca te abandonará. Puedes confiar en Él en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Tal vez hayas hecho un desastre tremendo en tu vida y estés pensando, Dios, ¿hay alguna manera de que puedas resucitar esto o enderezar esto? Escucha, Él endereza las cosas torcidas. No hay nada demasiado difícil para Dios. Pon tu confianza en Él. Si no tienes una Biblia, consíguete una y empieza a leerla. Ten una historia de amor con el libro de Dios y conoce a Jesús cada vez mejor. Te amamos. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita baylesconley.com.